El título que le puse a la prédica de hoy lo iba a tener aquí expuesto, pero me dejé en casa el pendrive. Pero bueno, cosas que suceden, cosas de humanos. Se me escucha bien al fondo, ¿no? Si no, cogemos un micrófono, pero yo creo que si así vale, mejor así para todos. Pues el título es que la duda no entorpezca tu visión. Y quería empezar, aunque no es relativamente ligado al centro, al núcleo de esta predicación. Hay un versículo en 2 de Timoteo 2:3 que dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí hoy? Amén. Amén. Eso es lo que yo quería saber, porque esta predicación es para soldados de Jesucristo, no es para otras personas. Como soldados se imaginan cómo funciona todo el sistema militar. Uno da una orden, el otro traspasa esta orden a un inferior, el otro al otro, y luego finalmente hay uno, que es el soldado, quien cumple, quien ejecuta esta orden. No se para a pensar si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, si está bien, si no está mal, cumple la orden. Eso es lo que se espera de él, que cumpla la orden que le han dado. Imagínense una situación de guerra, están todos los soldados en un lugar y el comandante le dice: salgan todos y pónganse allí. Y de repente uno dice: hombre, yo no sé, yo creo que va a ser mejor allí en ese otro lado que allí, yo no lo veo claro lo de aquí. Otro incluso dice: yo es que, fíjate tú, yo no creo que ni debía estar aquí. Yo lo mío son los motores, yo era mecánico, yo no sé qué pinto aquí, mira, casi mejor me voy a quedar aquí. Otro dice: yo no lo tengo muy claro, pero si la orden es esa, yo voy. Entre que pienso o no pienso, voy o no voy, está bien, está mal, caen las bombas, fin de la historia. Por no cumplir la orden. Cuando eres un soldado, se te paga, se te obliga a que cumplas la orden, no a que pienses en ella. Las cosas en el ejército funcionan muy ordenadas porque no te permiten pensar. Tú cumple lo que te mandan. Esa es la orden y así debe ser. La duda con la que estos soldados supuestos se enfrentaron es muy peligrosa y la duda está presente. Hace poco, en el grupo de jóvenes, hablábamos de la duda y de cómo la duda nos afecta. Quisiera aprovechar la ocasión para decir que tenemos un grupo de jóvenes excelente. Amén. Son chicos que yo me quito el sombrero delante de ellos porque sé que en esa edad no es una edad fácil, es una edad complicada y es la edad en la que el mundo más ataca a la persona. Y ellos son firmes, fuertes en la fe y en sus compromisos con la sociedad, con los estudios, con todo. Se ve que son gente muy responsable, gente que da un buen ejemplo, gente de Dios. Pero a veces la duda llega, Si nos vamos a una definición de un diccionario, la palabra duda dice que es una vacilación o la falta de determinación ante varias posibilidades, ante varias elecciones posibles. Esa es la duda. Cuando no tenemos claro si debemos coger a la izquierda o a la derecha, si debemos subir o bajar, si debemos avanzar o retroceder, dudamos. Y esa duda llega y le llega a todo el mundo. Hermano, yo no sé si tú estás dudando, pero seguro que has dudado alguna vez. Moisés dudó. El gran Moisés, ese que fue a salvar al pueblo en Egipto y traer al pueblo de Dios, dudó. Gedeón dudó, Sara dudó, el propio padre de la fe, Abraham, dudó también. Cuando Dios le dice: tú vas a tener un hijo de Sara, ya con aquella avanzada edad, él se rió. Luego Sara se rió más todavía, pero él se rió porque decía: pero Señor, yo con esta edad, mi Sara, que es estéril, no. Se rió. Eso demostró duda. Luego, evidentemente, rápidamente reaccionó porque sabía que era Dios y promesa de Dios, no hay duda en ella. Pero dudó. Si ellos dudaron,
porque tú no vas a dudar. El mundo te bombardea continuamente de dudas. Quiere que tú dudes de todo. Y cuando tú consigues, o cuando el mundo consigue que tú dudes, todo se desestabiliza. Porque si las dudas afectan a aquello que es lo más básico, aquello que sustenta tu vida, entonces todo empieza a temblar. La duda llega y te empiezas a hacer planteamientos incluso que antes no te hacías, y entonces llega el riesgo. Llega el riesgo porque te quedas paralizado y las bombas llegan y fin de la historia. No te permite avanzar la duda. Pero la duda está ahí. A grandes hombres de fe le llegó la duda. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene dudas y se paraliza, deja que la duda tome el control de su vida, y otra persona que no la hace, que le permite avanzar, que le permite separarse del peligro? Si dudas, no pares, continúa avanzando, quedarse quieto es peligroso. Si tienes muchas dudas, ve al gimnasio de la mente, del corazón y del alma, a la palabra. Aquí vas a encontrar solución a todas las dudas. Esta semana falleció una persona muy importante, muy conocida a nivel mundial, una persona que tenía un prestigio en el mundo científico y que revolucionó también el mundo religioso. Hablo de Stephen Hawking, este hombre que trató de una forma vehemente de intentar demostrar que Dios no existía. Pero mientras trataba de hacer esto, Dios estaba operando en su vida y dejó testimonio de ello. Stephen Hawking fue diagnosticado de ELA. La ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, con 21 años de edad. Quedó postrado en una silla de ruedas, necesitaba de unos dispositivos que él mismo diseñó para poder hablar, para poder comunicarse, y permaneció así hasta el final de sus días. Stephen Hawking, con 21 años, fue diagnosticado de ELA. La perspectiva de vida para una persona diagnosticada de ELA es de 5 años. Es decir, que científicamente, según los médicos, él nunca llegaría a vivir más allá de los 26. Murió esta semana con 76 años, tratando desde entonces de demostrar que Dios no existe. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Yo lo tengo claro. Te doy 50 años más de vida a ver si eres capaz de demostrarlo. Y murió y no fue capaz de demostrarlo. 50 años extra. Pero esa vehemencia con la que él trataba de decir Dios no existe y tratar de justificarlo, porque él es el autor de muchas teorías que física y matemáticamente tratan de demostrar el origen del universo y muchas otras cosas. Publicó muchos estudios en base a esto, y todos ellos centrados en la ecuación universo, no me hace falta Dios para que todo exista. La ecuación nunca daba su fruto. Él lo intentó mucho, lo intentó desacerbadamente, no lo consiguió. Y eso me demuestra una cosa: tantas ganas de negarlo es porque realmente él sabía que sí existía, pero estaba enfadado por su enfermedad, por lo que fuese. Él sentía dolor y quería transmitirlo intentando negar a Dios. Dudas. Él vivía en dudas. Y muchas veces las dudas somos o intentamos taparlas con afirmaciones severas. Intentamos taparlas con frases que nadie pueda contestar. Y eso tapa las dudas frente a los demás. Pero tú, dentro de ti, las dudas permanecen. Y las dudas hacen daño. Imaginaos un castillo, una torre de naipes. Hacemos una torre de naipes, eso es algo, se suele hacer mucho cuando uno no tiene nada que hacer, coger las cartas, intentar ponerlas todas derechitas y que no se te caigan. Si tú tiras las de la parte de arriba, se te caen las de la parte de arriba. Ahora, como se te ocurra quitar solo una de las de la parte de abajo, se te va a caer toda la torre.
porque en la parte de abajo está el pilar que sustenta todo. Y eso es lo mismo que sucede con nuestras creencias. Hay determinadas creencias que son el pilar de toda nuestra estructura. Y ahí es donde la duda pretende atacar. Muchas veces pretende atacarnos con hipótesis, con teorías de si el universo se hizo así, se hizo asá, que si tú vienes de un mono, vienes de un elefante, que si vinieron los extraterrestres y dejaron aquí un experimento y somos nosotros. Todas esas teorías que no tienen ni pies ni cabeza, lo que intentan es atacar a la base de tus principios, a tus creencias más básicas, más principales, sobre las cuales toda tu estructura se asienta. Yo os invito a hacer una pequeña reflexión sobre estas cuestiones capitales. Creo que soy una criatura especial y que estoy aquí porque hay un propósito con mi vida. Eso lo dice un creyente. Si no creo, pues yo soy un mono que comía bananas, pero ahora tengo menos pelo y como bocadillos de chorizo. Si creo que la belleza que me rodea, las nubes, las plantas, los árboles, los animales, los bebés, esa belleza, esa compleja belleza, es obra de un Dios creador. Si no creo, pues me limitaré a decir que todo esto es fruto de miles de casualidades que por casualidad se produjeron, no sabemos cómo, ni por qué, ni por dónde, ni cómo comenzó, pero aquí está. Si creo que todo lo que haga en mi vida, bueno o malo, de ello rendiré cuentas algún día. Si no creo, pues da igual que sea un asesino, que sea un santo, total, ¿qué más da? Más allá de la muerte nada va a pasar. Creer es difícil, pero como acabamos de ver, no creer es absurdo. No obstante, vamos a mantenernos en esa lucha con esas dudas. Como decía, hay que fortalecer los pilares de nuestra creencia, tenerlos claros. Por eso, lo primero que debemos de hacer es analizar esas creencias que nosotros tenemos. Nosotros creemos en lo que creemos, no porque nadie nos lo hubiese dicho. Creemos en lo que creemos, no porque lo hubiésemos leído en cualquier libro. Creemos en las cosas que creemos porque nosotros, y nadie mejor que nosotros, nos hemos convencido de ello, porque se nos ha demostrado que esto es así. No es que alguien lo hubiese inventado y me lo hubiese contado tomando un café. ¡No! A mí me han contado muchas cosas en mi vida. Si estoy aquí, es porque analicé mis creencias y creo en lo que creo. Ahora bien, si yo tengo claro en lo que creo, debo de establecer una vida acorde con esas creencias, para no permitir que la duda entre. Me explico. Si yo creo que robar está mal, es una creencia que yo tengo, yo debo tener una vida acorde a esa creencia. Yo no puedo robar. Ahora bien, si yo creo que robar está mal, pero bueno, yo robo por aquí un poquito, que total, es muy poco. Y si es muy poco, tampoco está tan mal. O si solo robo un día, tampoco es tanta la cosa. Lo que estoy haciendo, además de romper mis principios, lo que estoy haciendo es dejándole entrada a la duda. Bueno, ¿robar está mal o no está mal? Bueno, puede ser que no esté tan mal, realmente no es tan malo. Ya entró la señora duda. Ya va a empezar a atacar mis pilares. Por lo tanto, mi vida tiene que ser coherente con aquello que yo creo, para fortalecer esos pilares. Y subimos un peldaño más, y este es el más importante. Subimos un peldaño que se llama operar con la fe. Operar en la fe. ¿Y qué es eso de la fe? Creer sin ver. Y os puedo decir que es algo maravilloso. Es algo que cuando lo logras, no voy a decir dominar porque esto no se domina, pero cuando eres capaz de operar continuamente en fe, tu vida cambia radicalmente. Y eso es lo que quiero que empiece a suceder en los corazones de cada uno de nosotros hoy. Que empecemos a percibir lo que es operar en fe. Prácticamente hoy vamos a trabajar
con un único libro de la Biblia, que es Lucas. Para no marearos de evangelio en evangelio, lo intenté centrar todo en el mismo libro. Y entonces nos vamos a Lucas 24. Luego, si queréis marcar con el dedo por otro lado, pues me voy a despistar un poquito por Salmos, pero no os voy a pedir muchos cambios, ¿vale? Si nos vamos a Lucas 24, encontramos ahí un pasaje que nos habla sobre la resurrección de nuestro Señor. Lucas 24, versículo 1. Leo, dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Ojo. Los discípulos de Jesús, aquellos que Jesús les había dicho todo lo que iba a suceder, aquellos ante los que Jesús había realizado innumerables milagros, aquellos que vivieron con él, que lo conocían en intimidad, aquellos que le seguían y le creían, porque si no, no irían detrás de ellos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando las nuevas. No, ellos le creían realmente a Jesús y ellos fueron detrás de él. Aquellos que el propio Jesús había escogido como sus discípulos y entre los cuales estaban los 11 apóstoles. Esos no creyeron que Jesús hubiese resucitado, les pareció locura. Dudaron. La duda de lo racional llegó para intentar echar por tierra aquellos 3 años de ministerio con Jesús. La duda quiso vencer allí. Si nos vamos en Lucas mismo, pero al principio del libro, al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Amén. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista no conocía a Jesús, no le vio hacer milagros, no habló con él, no lo acompañó a ningún sitio, no había convivido con él como hicieron los discípulos, pero Juan el Bautista sabía que Dios acababa de entrar por la puerta de su casa. Juan el Bautista le reconoció, Juan el Bautista le conoció y Juan el Bautista le adoró desde el vientre de su madre, adoró porque sabía que Jesús entraba por la puerta y no lo vio. Conocer y reconocer a Cristo no es cuestión de ver, es cuestión de fe. Por eso,
Cuando nosotros pensamos, bueno, es que si yo fuese un Galileo del siglo I y hubiese visto a Jesús haciendo un milagro, igual para mí sería más fácil tener fe. No, porque sus discípulos lo vieron y dudaron también. Y Juan no había visto nada, pero ya tenía fe, lo que nos da una esperanza impresionante. ¿Sabéis una cosa? La fe estaba colocada en Juan cuando estaba en el vientre de su madre. Es decir, la fe no es un extra que tú compres o encuentres en algún sitio. La fe viene de serie. Ya Dios te ha colocado la fe dentro de ti. Hermano, tú tienes fe. Tú tienes fe, que nada, que ninguna duda venga a impedir que tú reconozcas que tú tienes fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es, por lo tanto, seguridad. Seguridad ante cualquier duda actual. Seguridad ante cualquier duda futura. Seguridad ante aquellas cosas que ni siquiera puedes ver, pero te mantienes seguro porque tienes fe. Pero la fe, como vimos, va más allá del creer. Si apagásemos todas las luces aquí y encendiésemos una pequeña cerilla, nos iluminaría suficiente para ver todo aquello que queremos ver. La fe, apenas una chispa de fe, es suficiente para hacer desvanecer hasta el cuarto más lleno de todas las dudas que podáis imaginaros. Solo con una chispa de fe acabas con la oscuridad de las dudas. Necesitamos la fe, pero sabemos que la tenemos. La tenemos. La tenéis. Está dentro de nosotros. Que nadie os venda otra cosa distinta. La fe es vuestra y Dios os la ha dado ya antes de haber nacido. Y la fe es protección, porque la fe nos protege. Dice Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego son las dudas que el mundo está intentando lanzar continuamente contra vosotros. ¿Y cómo os defendéis? Con la fe. Ese es el escudo que os va a defender. Es la fe. La fe os da protección. La fe os da sanidad. La fe os da seguridad y estabilidad. La fe os da prosperidad. Y la fe os da la salvación. Amén. Es el mayor tesoro que podéis tener. Amén. Todos tenéis, pero ¿quién quiere más? ¿Algo? Uno. Dos, yo también. ¿Alguien quiere fe? ¿Alguien quiere fe? Pues os voy a dar una noticia. La fe da más fe. ¿Escuchasteis la expresión el dinero llama al dinero? Se entiende esta expresión como una persona que tiene dinero puede hacer inversiones y por lo tanto generar más dinero. Uno que no tiene ni un duro, complicado lo tiene. ¿Lo puede conseguir? Sí, pero le es más complicado. La fe llama a la fe. La fe llama a la fe. Si tú tienes fe, necesitas ponerla en acción. Una vez que la fe se pone en acción, lo que va a generar son frutos y estos frutos generan fe. Si tú todo lo que haces lo haces con fe en Cristo, Cristo te va a acompañar en cada paso que des y con cada paso que tú des, tu fe irá en aumento. ¿Sabéis por qué? Porque la fe da más fe. Repetid conmigo, la fe da más fe. Os voy a contar un testimonio, traía para exponer, como os dije, dejé el pendrive atrás, pero bueno, os lo cuento, tendréis que fiaros de mí. Yo traía las capturas de pantalla de mi teléfono, de algo que me sucedió, y os lo exponía aquí, pero bueno, os lo cuento y ya está. Día 22 de febrero, estaba viajando por motivos de trabajo, y yo cuando hago estos viajes largos me encanta
escuchar prédicas. Ahí pongo yo en mi teléfono prédicas cristianas y acaba una y empieza otra y acaba una y empieza otra y de repente hay una que, ¡bum!, me llega al corazón. Resulta que era un pastor que le dice a su iglesia, estaban hablando en una prédica sobre el perdón, le dice: si todos cogéis vuestros teléfonos móviles y buscáis en vuestros contactos, encontraréis alguna persona que os debe dinero, que os hizo algo malo, que os ha dañado con alguna palabra fea, que le tenéis algo de rencor. Si vosotros hacéis lo mismo, seguro que encontráis gente así en vuestros contactos. ¿Sabéis lo que hizo aquel pastor? Le dijo a todos los miembros de su iglesia: levántense, cojan el teléfono y envíenle un mensaje a todas estas personas: yo te perdono. ¿Os imagináis una iglesia entera lanzando al mismo tiempo tantos perdón? Y eso tiene que ser para Dios un buen día. Me tocó tanto que no pude hacer otra cosa que aparcar el coche, coger mi teléfono y mandar un mensaje de perdón. Y os cuento, los jóvenes ya lo saben. Lo que sucedió fue lo siguiente: yo tuve un empleado ya hace años que tuvo un problema que se llama ludopatía, y entonces cogía dinero de la empresa y se lo metía en las máquinas tragaperras. Claro, al principio iba tapando una cosa con otra, pero llegó un momento en el que, cuando se destapó, la cifra era de miles de euros. Y yo, evidentemente, lo tuve que despedir. Cuando despedí a esta persona, yo entendía que no era algo que él hubiese hecho con maldad, es una enfermedad. Yo, gracias a Dios, no la padecí, pero conozco gente que pasó por eso y no es fácil. Entonces, este chico, llorando, me dijo: es que mi mujer no se puede enterar de esto, porque si no, esto me va a costar el matrimonio. Y mis hijos. El corazón en aquel momento se me hablando de tal manera que dije: está bien, vamos a arreglarlo todo para que, sea despedido, cobres la indemnización que te pertenece y te vayas y cobres el subsidio por desempleo. Y lo que pasó aquí lo sabemos tú y yo. Ahora bien, vas a firmar un papel escrito de tu puño y letra en el cual tú digas que reconoces esa deuda y que te comprometes a pagarla. No te voy a poner plazo de tiempo, simplemente pon que te comprometes a pagarla. Así lo hizo. Él se comprometió a pagar aquel dinero. Ese papel estuvo guardado en el archivo de mi empresa mucho tiempo y hace unos meses yo encontré el papel, lo cual me produjo volver a pensar en cosas que no quería, y eso te da malestar. Entonces, esa deuda me estaba generando malestar a mí, posiblemente más que a él. Yo le escribí este mensaje: buenos días, soy Bernardo. Hace un tiempo encontré un papel firmado por ti comprometiéndote a pagar aquel dinero pendiente. De hecho, una empresa de cobros me garantizó el cobro del 50% de esa cantidad y tentado estuve a contratar esta empresa. No obstante, hoy he tomado la decisión de perdonar esa deuda, así que quedas totalmente liberado de la misma. Un saludo, deseo que te vaya bien en la vida. ¿Sabéis quién fue el primero en liberarse de la deuda? Yo. Porque me daba rabia que a lo mejor cuando yo necesité ese dinero, esa persona estaba viviendo muy bien y no se dignó a venir a pagarme, ni a decirme: oye, te voy a dar algo, o decirme: mira, ahora no puedo, pero te lo pagaré. No. Entonces el primero que se liberó fui yo. Me quité un peso de encima grandísimo. Ya no me debe nada. Ya si lo veo por la calle y se ríe, pues no sé, se estará riendo porque le hace cosquillas el calcetín, pero de mí no se está riendo. Me liberé de un gran peso. ¿Por qué hice esto? Seguramente el que recibió el mensaje igual piensa: esto lo hizo porque es tonto. Porque con un papel firmado de este tipo, seguro que cobraba algo, seguro que cobraba. Yo lo hice por fe, porque aquella prédica me llegó, me tocó, y yo sabía que estaba recibiendo un mensaje que yo tenía que perdonar. Y lo perdoné por fe. 3 horas después recibo una llamada. De él no me contestó ni a día de hoy. Recibo una llamada. Resulta que desde el mes de noviembre yo me había presentado a un concurso con otras empresas para intentar
coger un servicio en un ayuntamiento y me llaman del departamento de educación de ese ayuntamiento y me dicen que tengo que entregar una documentación anexa para preparar ahí unas cosas. Y yo voy, a los 2 o 3 días, entrego esa documentación, me encuentro con gente del departamento que me llamó y me dice, ¿y tú qué haces por aquí? Y no, vengo a entregar una documentación que me pedisteis, bueno, un extracto aquí, un desglose de un presupuesto. Ah, sí, te llamaron el día 22, sí, efectivamente, el día 22. Es que tuvimos una reunión un poco antes de las 9 y determinamos, te lo digo, extraoficialmente, que tú vas a ser quien hagas el servicio un poco antes de las 9. Ese mensaje yo lo escribí a las 8:35 de la mañana. Un poco antes de las 9, Dios me estaba bendiciendo por ese perdón. Si yo tuve un poco de fe así para perdonar, y me vino una bendición que me hizo tener otro poco de fe así, la sumé, y ahora tengo un poco de fe así. La fe da más fe. Perdoné por fe, Dios me bendijo por fe. Alguien puede decir, bueno, fue casualidad. No, hace tiempo que dejé de creer en las casualidades. Fue por fe, y por fe fui bendecido, y por fe tú eres bendecido. Y yo te pregunto ahora de nuevo, a ver si ahora acertamos con la respuesta correcta. ¿Quién quiere más fe? Amén. Amén. La fe da más fe. Tienes que manifestar la fe en tu vida. Esto genera frutos, los frutos te generan bendición, la bendición te da más fe. Pero la fe la debemos reforzar en todo momento. Y hay un ejercicio fundamental para el refuerzo de la fe: la oración. La oración verdadera, la oración de fe, la oración en la que tú estás en comunicación directa con el Todopoderoso. Esa oración fortalece tu fe, porque cuando estás en esa oración la fe fluye y la fe te empieza a abrazar y se vuelve algo tangible, casi la puedes tocar, está ahí, la notas, la fe te empieza a levantar. Si estás sentado no aguantas, si te pones de pie, esa fe te mueve, esa fe se fortalece, esa fe aumenta en la oración. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera o las primeras oraciones que tú hiciste en tu vida? Posiblemente eran oraciones, si las hiciste de pequeño, en la cual eran muy protocolarias, oraciones rituales, de muy poca fe. Yo recuerdo las mías. Yo fui criado en una familia católica, yo iba a la iglesia y yo tenía que saber determinadas oraciones, determinados rezos que tenía que pronunciar. Y yo recuerdo que la oración que sí me sabía era el Padre Nuestro. Esa la sabía. Pero luego tenía que aprender, porque íbamos a la catequesis, que viene siendo la escuela dominical, ¿no? La catequesis, te enseñaban el credo, el Ave María, bueno, y algunas otras. ¿Qué sucede? Que cuando, yo recuerdo la del Padre Nuestro, la que más grabada me quedó, porque cuando yo me iba a confesar, sabéis que los católicos se confiesan ante el cura, tienes que hacer un examen de conciencia, y eso está bien. Antes de la confesión, tú tienes que ver en qué pecaste, y reconocer, tener conciencia de que has pecado. Entonces llegas allí, yo creo que ahí ya hiciste el trabajo, en el momento que tú reconoces tus pecados, pero bueno, llegas allí, junto al padre, y le cuentas, no, hice esto, le tiré las manzanas a la vecina, y entonces, después de contarle todo, el padre, no sé si te escuchó o no, pero te dice, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, ego te absolvum. Entonces él te absolvió, pero la cosa no queda aquí. Ahora te dice, ahora vas, te pones en aquel banco de rodillas y me vas a rezar 4 Ave Marías, 3 credos y 6 Padres Nuestros. Hasta ahí bien, no hay problema. Llegas al banco. Ave María, ¿qué? ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo. Y el credo, por la mitad. Entonces, yo que era muy bueno en matemáticas, hacía reglas de 3. Si un Ave María es más que un Padre Nuestro, y me mandó rezar 6 Padres Nuestros, que un Ave María como mínimo vale 7 Padres Nuestros. Y el credo, al final de mis cuentas, yo decía, bueno, esto yo lo resuelvo con 35 Padres Nuestros. Por si acaso hubo algún problema en la conversión, le pongo uno más, 36.
Entonces yo rezaba los 36 Padre Nuestros, ¿vale? ¿Qué sucede? Porque si no me sentía culpable. Digo, bueno, ya que tuve el coraje de reconocer mis pecados, ahora no poder ser perdonado por no saber, también es fastidiar. Entonces yo rezaba los 6 Padre Nuestros. Lo sabía tan bien que, bueno, yo empezaba y en segundos acababa, porque 36 Padre Nuestros bien rezados te echabas allí toda la tarde. Entonces yo en media hora ya estaba todo liquidado. Es decir, era rápida la oración, pero esa oración realmente no tiene validez ninguna, porque ni siquiera sabía lo que estaba rezando. Es decir, yo rezaba ese Padre Nuestro, que es el que aparece en Mateo, en Lucas, pero no sabía lo que estaba diciendo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo. Hasta que un día, y no fue hace mucho, se me ocurrió leer el Padre Nuestro y ver qué es lo que se estaba diciendo allí. Yo lo tenía incluido en el cerebro, lo sabía recitar perfectamente, pero no sabía lo que estaba diciendo. Y un día me paré y vi lo que decía. Por eso, para no movernos de Lucas, si nos vamos a Lucas, capítulo 11, si lo queréis os lo leo yo, capítulo 11, del 1 al 4, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, esto ya nos dice algo. Lo reconocemos como nuestro Padre, que nos ha creado, que nos enseña, que nos guía, que es una autoridad sobre nosotros, que Él nos provee, porque eso es lo que hace un padre con un hijo. A continuación, santificamos su nombre. Lo glorificamos, le rendimos culto, alabanza, declaramos que Él es santo, perfecto en todo. Y después empezamos a pedir. 6 peticiones. Y así Jesús nos lo enseñó a hacer. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos pan, perdónanos, no nos metas en tentación y líbranos del mal. 6 peticiones hacemos al Padre en esta oración. Si tú vas a la calle ahora y encuentras una persona que se ha caído en el suelo, lo primero que haces es pedir ayuda. Y cuando llega la ayuda, le dices: llama a una ambulancia, o ayúdame a poner bien esta persona, o trae una manta, o tráeme agua. Lo primero que haces es pedir ayuda. Si tú tienes mucho hambre y llegas a un restaurante, lo primero que haces es pedir comida. Después le pides la bebida, el postre, lo que tú quieras, pero primero siempre pides aquello que es más importante, de lo cual tú tienes más necesidad. Y Jesús nos enseñó a hacerlo así. ¿Cuál es el primer pedido? Venga tu reino. ¿Cuántas veces, y no me contestéis, pensad, que hemos orado a Dios, hemos pedido en primer lugar que su reino venga? Y sin embargo eso es lo que Jesús nos enseñó. Venga tu reino es el objetivo de todo cristiano, que Jesús vuelva y establezca el reino de Dios. Maranata. Ese es el propósito de tu vida y de mi vida. Este es el motivo por el cual estamos en este mundo. Desear, procurar, buscar que Jesús regrese y establezca su reino. Esto al final es así. Tenemos fe. ¿Para qué? Para ir tirando. No. La fe no es para ir tirando. Tenemos fe. ¿Para qué? Para vivir hasta que me muera. Tampoco es para eso la fe. La fe, y por eso al principio hablé de ese versículo de 2 de Timoteo que decía: guerrero de Cristo, soldado de Cristo, que tú eres. La fe la necesitas para la batalla. Batallar contra esas dudas, batallar contra todo aquello que se ponga delante de tu meta. ¿Y cuál es tu meta? Que el reino de Dios, que Jesús venga y lo establezca aquí. Esa es tu meta, esa es la meta de todo cristiano, y eso es lo primero que tenemos que hacer cuando oremos. Venga tu reino, Señor. A mí me encanta toda la palabra, me encanta. Yo la descubrí
Bueno, en mi casa había una, ya hacía tiempo, había varias además. Yo después, el otro día descubrí que había una incluso de los testigos de Jehová. Yo tengo unos tíos que son testigos y me habían regalado una Biblia. Yo tengo muchas Biblias en casa ahora. Y antes las tenía y hacía así. Y las cerraba. Ahora yo las abro y me puedo pasar horas que me descuido leyéndola, porque es algo que no es un libro para leer, sino que es una revelación continua. Es algo que te llena, es algo que te está transmitiendo directamente. Cuando lees y lees con fe, descubres aquí algo maravilloso. Yo antes libros tenía muchísimos, pero no era muy aficionado a leer, no os creáis. Sin embargo, ahora yo creo que me están, como me pasa como a Lico, me están aumentando las dioptrías porque no me despego de los libros. Esta fe, esta palabra que contiene la fe que yo necesito ampliar, que está aquí, es maravillosa, pero hay algo en ella que a mí me genera una especial atención, me llama muchísimo. Es algo que yo lo veo como maravilloso. Cuando veo versículos de este tipo, yo me lleno, que son las profecías, pero las profecías mesiánicas, aquellas profecías que hablan de Jesús. ¿Sabéis dónde están esas profecías, no? Lo normal es, profecía debe estar en Profetas y debe estar en el Apocalipsis, profecías. Las profecías, para que os hagáis una idea, el otro día estudiando, llegué a un texto en el cual decía que la cruz, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de la cruz o sus referencias a él, el madero, el lugar de sacrificio. En el Nuevo Testamento, 175 veces. Y en el Antiguo Testamento, 333 veces. Increíble. La cantidad de profecía que muchas veces pasa desapercibida. En Lucas 24, el versículo 44, os lo leo yo si queréis, está en el mismo capítulo donde habíamos visto que sus discípulos no creyeron aquello que le habían dicho de que Jesús había resucitado. Pues en ese mismo capítulo, un poco más adelante, cuando Jesús ya se ha mostrado a ellos, va a hablar con ellos y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces vamos a los salmos. Y os invito que ahora sí me acompañéis al Salmo 2. El Salmo 2, aquí hay una revelación que para mí me cambió la vida. Y si la veis con los mismos ojos que yo la vi, os aseguro que os va a cambiar la vida también a vosotros hoy. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de los dirigentes que se apartan de Dios, está hablando de ahora. Esas cuerdas que tratan de romper son los lazos que nos unen con Dios. Dios era una autoridad establecida en las leyes europeas, por ejemplo, pero en las americanas también. Había, en toda legislación, se tenía en cuenta a Dios. Ahora no. Ley del aborto, ley de... Están rompiendo esas cuerdas. Estamos en esos tiempos. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ojo ahora, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De quién habla? No es el salmista, es Jesús. Dios Padre le está diciendo a Jesús, 1000 años antes del nacimiento de Jesús hombre, 1000 años antes, le dice: pídeme
y te daré las naciones. Pídeme y te daré las naciones. Recordad Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era Jesús diciéndole a sus discípulos, diciéndole a nosotros, diciéndote a ti, ve y haz discípulos a las naciones, porque el Padre hace 1000 años me dijo que si yo se lo pedía, me entregaba a las naciones. Y ahora te digo a ti, ve a buscar aquello que el Padre me dio. Dios siempre usa a un hombre para ejecutar su voluntad. Dios envió a Moisés a hablar con Faraón para liberar a su pueblo. ¿Creéis que no podía ir Dios directamente y decirle a Faraón, oye, suelta a mi pueblo? No, usó un hombre. Dios cogió a Noé y le dijo, construye un arca de estas medidas para meter aquí a todos los animales porque voy a hacer un diluvio y aquí se va a acabar todo. No podría haber Dios cogido los animales, apartarlos para un lado y acabar con los demás. Lo podría hacer, pero usó un hombre. Y ojo, construir un arca de ese tamaño no es fácil, más aún cuando se están burlando todos de ti. Caminar por el desierto hasta llegar a Egipto no es fácil, y luego menos todavía pasarte con 40 años en el desierto con todos aquellos protestando. Estábamos mejor allá, mira tú, a ver quién eres tú, mira a dónde nos trajiste. 40 años así, trabajos complicados, pero Dios escogió un hombre para cumplir esos trabajos que él tenía. Él te escogió a ti, no para que hicieses un esfuerzo como de pasarte 40 años en el desierto. Él te escogió a ti no para que construyeses un arca terrible, grandísima, para poder meter todos los animales. Él te escogió a ti para decirte, le he hecho un regalo a mi hijo, ve a buscarlo y dáselo. ¡Qué honor! Imagínate que el padre de un amigo tuyo te dice, ve a buscar aquel regalo y entrégaselo tú a mi hijo. Tú vas todo contento. Mira, el regalo que él quiere, además, yo se lo voy a entregar. Es un trabajo honorable. Es tu trabajo. Es mi trabajo. Esa es nuestra misión. Ese soldado que habla Efesios, ese soldado que habla segundo de Timoteo, ese soldado eres tú porque tienes una misión a cumplir y es ir y hacer discípulos en las naciones, porque las naciones son de Cristo. Él quiere volver, tú quieres que Él vuelva, pero aquí hay un trabajo que hay que cumplir y es hacer discípulos a las naciones. Jesús nos encomendó ese trabajo, a ti y a mí. Necesitamos fe para ejecutar este trabajo. No hace falta ser excesivamente fuertes, no necesitamos ser Sansón, no necesitamos una pureza especial, simplemente necesitamos fe. Ya viene de serie, la tenemos dentro de nosotros, solo es ponerla en acción, dejar que las cosas fluyan, dejar que la fe actúe, actuar con la fe, simplemente eso, lo demás va viniendo. Pensad bien, estamos aquí en este mundo con un propósito, venga tu reino. Eso es lo que tenemos que buscar. Todo lo demás viene por añadidura. Mi objetivo en esta vida no va a ser tener un gran funeral. Mi objetivo en esta vida va a ser cumplir con la misión que Jesús nos dio. Y ese tiene que ser tu objetivo también. Y por eso tenemos que luchar. No es fácil, no es fácil. ¿Está la duda? Está. La duda está. La duda te va a estar atacando. Dudar es humano. Lo importante es no dejar que la duda tome el control. Continuar avanzando. Y la duda se resuelve. La fe te va a resolver esa duda. Difícil es creer. Más absurdo es no creer. La fe consigue aplastar duda. La fe te da más fe. La fe te da seguridad, te da prosperidad, te da sanidad, la fe te da salvación. Eres un soldado de Cristo que tiene una misión a cumplir. Con la fe lo vas a conseguir. Vamos a las naciones porque tenemos que entregarle el regalo
a nuestro Señor. Hermanos, hasta aquí es la palabra que yo tenía para dar. Es una palabra que solo tiene una pretensión, y es que realmente pensemos en lo importante, que realmente sepamos por qué estamos aquí. No vivamos por vivir, no vivamos con objetivos que no son los correctos. Nuestro objetivo es ganar las naciones, nuestro objetivo es que Jesús regrese, y por nuestros objetivos tenemos que luchar. Que Dios os bendiga.